El Essex fue un barco ballenero estadounidense embestido por un cachalote el 20 de noviembre de 1820, provocando su hundimiento. Aunque inicialmente los 20 tripulantes sobrevivieron al ataque del animal, solo 8 fueron rescatados tras pasar meses a la deriva, en los que se vieron obligados a recurrir al canibalismo. El hundimiento inspiró a Herman Melville para escribir su novela Moby Dick, publicada en 1851. Según los informes, el Essex se construyó en Amesbury, Massachusetts, y era un barco de 3 mástiles fabricado en roble blanco, especialmente conocido por su resistencia. El barco fue botado en 1799 y utilizado como barco mercante antes de convertirse en ballenero. Tenía su sede en Nantucket, que en aquella época era considerada la capital ballenera de Estados Unidos. A principios del siglo XIX, la caza de ballenas era una profesión extremadamente difícil. Después de avistar al animal, se botaban los botes balleneros con unos 6 hombres a bordo, que maniobraban entre los inmensos animales hasta seleccionar un buen objetivo para posteriormente lanzarle un arpón conectado a una cuerda atada a la pequeña embarcación. Tras esto, la ballena tiraba tratando de liberarse hasta quedar agotada, momento que los marineros aprovechaban para rematarla con una lanza y remolcarla hasta el barco, donde se procedía a recolectar su grasa y aceite. El 12 de agosto de 1819, el Essex zarpó en su fatídico último viaje desde Nantucket hasta el Pacífico Sur, con 21 hombres a bordo, bajo el mando de George Pollard Jr., que se estrenaba como capitán, en un viaje programado para durar hasta 3 años. El 14 de agosto, sin embargo, el barco estuvo a punto de hundirse durante una tormenta, por lo que el viaje, ya de entrada, había empezado mal. Con el Essex dañado y habiendo perdido a 2 de sus marineros, Pollard inicialmente optó por regresar a Nantucket. Sin embargo, el primer oficial Owen Chase, posiblemente preocupado porque los hombres desertaran al considerar lo ocurrido un mal presagio, lo convenció de continuar. Desde que partieron de Nantucket, la tripulación había estado buscando cachalotes, pero no fue hasta 2 meses más tarde que avistaron la primera ballena, matando a su primera presa. En enero de 1820, el Essex rodeó el Cabo de Hornos, en el sur de Chile, y entró en el Pacífico Sur. La caza continuó siendo en gran medida decepcionante hasta que el barco llegó a las aguas del Perú, donde aparentemente la fortuna empezó a sonreírles, logrando capturar más de 10 ballenas. Hacia finales de mayo, Pollard decidió alejarse de la costa hacia un área distante que recientemente había demostrado ser muy rentable para los balleneros, haciendo una parada en Ecuador para reprovisionarse en septiembre de 1820, momento que uno de los tripulantes aprovechó para desertar. A pesar de la escasez de personal, el barco siguió navegando y se detuvo en la isla Hood de las Galápagos, donde arreglaron una fuga en el Essex y atraparon casi 200 tortugas, y a finales de octubre de 1820 llegaron a Charles Island, donde recogieron más tortugas. Tras reabastecerse, el Essex reanudó su viaje y para el 20 de noviembre de 1820 ya se encontraba a más de 2.800 kilómetros de las Galápagos. Ese día se avistaron ballenas y se botaron 3 botes balleneros. Sin embargo, el comandado por Chase resultó dañado y se vio obligado a regresar al Essex. Mientras se realizaban las reparaciones, se avistó un enorme cachalote macho cerca del barco, de unos 26 metros de largo, mucho más grande de lo habitual, que solía ser unos 20 metros como máximo. A pesar de que los cachalotes solían tener un comportamiento tímido y huidizo, aquel inmenso animal reaccionó de forma violenta ante la presencia del Essex y comenzó a acelerar hacia este, embistiéndolo por el lateral izquierdo, para posteriormente volver a embestirlo hasta en 10 ocasiones más, causando daños catastróficos antes de desaparecer. Cuando los otros botes regresaron, descubrieron que el Essex se había hundido. Al darse cuenta de que el barco estaba condenado, Pollard creyó que deberían dirigirse a las islas más cercanas, las Islas Marquesas, que estaban a 2.200 kilómetros de distancia, o a Society, a 3.700, ya que no solo era la tierra más cercana, sino que se moverían a favor del viento. Sin embargo, Chase y su segundo oficial, Matthew Joy,
Pensando que si llegaban a aquellas islas tendrían que enfrentarse a caníbales, convencieron al capitán de tratar de llegar a Perú o Chile, que se encontraban a más de 7.400 kilómetros y a contraviento, por no hablar de las fuertes corrientes. Pollard, como novato y abrumado por la insistencia de los veteranos, finalmente terminó cediendo, y el 22 de noviembre los hombres abandonaron los restos del Essex en los 3 botes balleneros que les quedaban, con velas improvisadas, y pusieron rumbo hacia las costas chilenas o peruanas con provisiones para 2 meses. El viaje pronto se tornó peligroso debido al mal tiempo, por lo que los botes requerían reparaciones constantes, y cuando las provisiones disminuyeron, los hombres empezaron a sufrir deshidratación. A finales de noviembre, el barco de Pollard fue dañado por un animal marino, posiblemente una orca, y el 20 de diciembre, después de haber recorrido unos 2.800 kilómetros, llegaron a una pequeña isla desierta en la que, aunque encontraron agua dulce, apenas había comida, por lo que se vieron obligados a seguir navegando, dejando atrás a 3 marineros que se negaron a continuar. El 10 de enero de 1821, Matthew Lloyd se convirtió en el primer marinero en morir, por lo que sus compañeros se vieron obligados a lanzarlos por la borda, quedando dicho bote al mando de un marinero llamado Hendricks. Al día siguiente, una tormenta hizo que el barco de Chase se separara de los demás, y uno de los miembros de su tripulación falleció el 20 de enero. Unas 3 semanas después, otro marinero de ese barco murió, y para entonces llevaban tanto tiempo sin comer que se vieron obligados a recurrir al canibalismo con el cuerpo de aquel hombre para poder sobrevivir. El 18 de febrero, los 3 marineros restantes del bote de Chase vieron un barco en la distancia, un bergantín británico que logró divisarlos, poniendo fin a su terrible experiencia tras 89 días navegando a la deriva. La suerte de los otros 2 botes fue mucho peor. Del 20 al 27 de enero, 3 hombres murieron en el barco de Hendricks y fueron devorados. El 28 de enero, el bote de Pollard perdió a su primer hombre, que sirvió de alimento al resto de sus compañeros inmediatamente después. Al día siguiente, ambos botes fueron separados por las mareas y nunca más volvieron a encontrarse. Un tiempo después, fue encontrado un bote ballenero con 3 esqueletos en la isla d'Ussel, aunque nunca se pudo determinar si realmente se trataba de aquel liderado por Hendricks. En cuanto a los hombres del bote de Pollard, viéndose al borde de la muerte, decidieron echar a suertes para ver quién moriría, para así poder alimentar a los demás, siendo Owen Coffin, el primo del capitán Pollard, el que terminó sacando la pajita más corta. Y aunque Pollard se ofreció a ocupar su lugar, Coffin, apenas un adolescente, se negó a ello, por lo que fue asesinado por sus compañeros el 6 de febrero, sirviendo de alimento para estos. 5 días después, otro miembro de la tripulación murió, por lo que también fue consumido. Finalmente, los 2 hombres restantes, Pollard y otro de sus marineros, fueron rescatados por un barco ballenero estadounidense el 23 de febrero. Tras ser rescatados, todos los supervivientes del desastre fueron llevados a Valparaíso, en Chile, donde se reunieron. Tras informar de los 3 hombres que habían quedado en la isla desierta por voluntad propia, fue enviado a rescatarlos un barco australiano que logró dar con ellos el 9 de abril de 1821 y traerlos de vuelta a la civilización sanos y salvos. Después de regresar a Nantucket, Chase describió todo su calvario en el libro Narrativa del naufragio más extraordinario y angustioso del barco ballenero Essex, que posteriormente fue reeditado con varios títulos y que sirvió como inspiración a Herman Melville para escribir su obra más memorable, Moby Dick, que aunque era en su mayoría una obra de ficción, buena parte del relato estuvo basado en la historia del barco ballenero condenado, el Essex. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.